Arratsaldeon eta ongi etorri Baikorneren bigarren ediziora. Eskerrik asko guztioi gaur gurekin egoteagatik. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra segunda edición de Baikorner. Como ya sabéis, en el objetivo que tenemos desde Bike de difundir y divulgar los beneficios y retos en el ámbito de la inteligencia artificial, tenemos este programa de charlas, conferencias bajo el título de Baikorner, en las que junto a diferentes especialistas de diferentes áreas, pues vamos abordando un poco las últimas novedades acerca de la inteligencia artificial y compartimos casos de uso o tratamos ciertos aspectos más trascendentes vinculados con la ética, la formación o la normativa aplicada a la inteligencia artificial. En esta edición de Baikorner contamos con Itziar Landa, que es responsable de digitalización en Petronor, y vamos a reflexionar sobre la inteligencia artificial aplicada, que es el reto de pasar de la teoría a veces a la acción. Itziar es doctora y es ingeniera en telecomunicaciones, tiene un máster en tecnologías de la información y comunicaciones en redes móviles, lleva 5 años como analista de datos y responsable de digitalización en Petronor, y vamos a ir viéndolo durante la entrevista, pero de hecho conoces de hecho el ámbito de la investigación, el de la innovación y desarrollo, y aplicando precisamente la inteligencia artificial en este entorno que planteamos, ¿no? ¿Cómo entraste en el mundo de la inteligencia artificial? Bueno, primero quería agradeceros, gracias por invitarme a estar hoy aquí, y a los que habéis venido por dedicar vuestro tiempo, que no es poco hoy en día, a poder dedicar una hora para venir a asistir a este tipo de eventos. Así que muchas gracias. ¿Cómo empecé yo en la IA, no? Era la pregunta. Como has comentado, inicié el doctorado en realización de implementación, diseño y desarrollo de algoritmos metaheurísticos para resolver problemas NP completos aplicados a la industria y otros ámbitos. ¿Qué es esto, no? Pues era implementar algoritmos totalmente ad hoc para resolver problemas que computacionalmente en ese momento, allá por el 2009, no era factible o no era la mejor opción resolverlos de una manera secuencial o de prueba de error. Entonces, mediante algoritmos de heurística, acercábamos o facilitábamos la resolución de este tipo de problemas. ¿Y qué tiene que ver esto con la IA? O sea, mientras realizábamos este tipo de algoritmos, que podían incluir también técnicas de clustering, analítica descriptiva, digamos que llegó el boom de la IA. La IA nos pilló haciendo IA sin saberlo, porque ¿qué es la inteligencia artificial más que un conjunto de herramientas que están enfocadas para resolver los retos de hoy en día? La gente que estaba trabajando en ello ya estaba trabajando en la IA sin que el término estuviera definido como tal. Entonces, cuando realicé el doctorado y terminamos, empezaron a crear nuevas tecnologías que ya fuimos adquiriendo sin saberlo dentro de esta línea, que luego se han ido evolucionando, ¿no? Así como pueden ser técnicas de clustering, predicción, detección de patrones, eran cosas que ya se venían haciendo, pero que han ido evolucionando las herramientas. Hasta que, digamos, pudo haber un boom por 2013-2014 en el que ya pues se establecieron conceptos que ya se venían tratando y se organizaron, digamos. Todavía no hay una definición concreta, ¿no?, de qué es la IA o se está trabajando en ella. Son un conjunto de técnicas y herramientas que detectan patrones, infieren, predicen y hacen una infinidad de cosas que pueden realizar ahora. Y veremos, es un término vivo que va a tratar los problemas del pasado, del presente y del futuro, que modela la inteligencia. Es una tecnología totalmente transversal. Puede aplicarse a diversas verticales, desde industria, marketing, finanzas. El poder pensar que se pueden resolver todos los problemas de la misma manera y que solo con la tecnología ya puedes resolver los problemas es una manera de abordarlo que creo que está directo al fracaso. Tienes que estar unido, tienes que conocer el negocio en el que estás. Para ello hace falta siempre intermediarios, estar con el técnico. No es la herramienta por la herramienta o la IA por la IA, es el foco es en el problema, en el ámbito. ¿Qué quieres resolver? Para eso están los expertos de ambos lados, ¿no? El experto en tecnología
y el experto en su sector. Y ahí es como cuando tú tienes un martillo solo ves clavos, eso no es. Tienes que poder ver cuál es el problema y luego ver cómo resolverlo. Y en muchos sectores hace falta alguien intermediario, alguien del equipo que esté cerca de un sector y del otro para poder aunar, definir bien los casos de uso, los problemas y saber trasladarlos al tecnólogo y de la otra manera las expectativas de qué va a salir de ese proyecto, poder hacer entender bien al técnico qué va a recibir a cambio con la IA. Sí es verdad que hay un tema de levantar demanda, ¿no? Que cómo vas a saber que necesitas algo si no sabes qué es. Eso sí que está claro. Entonces, para ello, estos foros o acercarla mediante workshops, seminarios, toda la parte de difusión de los proyectos de IA creo que son importantes, porque a veces nos centramos mucho en mi sector, ¿no? ¿Qué se hace en mi sector? Y en el sector de al lado se está haciendo algo muy similar y estamos todos mirando lo nuestro sin levantar la cabeza, ¿no? Entonces, toda esta transversalidad creo que todavía queda mucho por explorar y mucho por compartir. Hay que ver cómo se aplica en cada uno de los diferentes sectores, qué nivel de madurez. Entonces, sí, quizás, si te parece, podemos ir repasando algunos de los sectores y opinión y chiar, pero bueno, que nos viene muy bien. Vamos viendo un poco cuáles serían, por algunos de los sectores, cuáles consideras que son los puntos fuertes o necesidades de mejora, y luego igual ya lo iremos viendo según vayamos avanzando, qué puntos en común pueden ser interesantes entre los diferentes sectores. Claro, voy a empezar por el industrial. Bueno, en el sector industrial podemos hablar del mantenimiento predictivo, ¿no? Por ejemplo, el mantenimiento predictivo creo que todavía no hemos llegado para nada a ver el potencial real que va a tener en la industria. Se habla mucho de la parte de algoritmia, de qué se puede hacer, montones de técnicas de modelar la normalidad, fallos, supervisado, pero la realidad es que en los sectores industriales, quitando puede ser en automoción, que evoluciona un poco debido a la necesidad, ¿no? Ha corrido más en este camino. La parte de conectividad ha fallado mucho, quiero decir. En entornos industriales como puede ser el refino, sí, la parte de sensórica, comunicaciones, que se da por hecho que funciona perfectamente, todavía hoy por hoy no está en un grado de madurez a la par que la algoritmia. Y es muy necesario. Tú necesitas algoritmos IoT, necesitas dispositivos IoT, todos los datos y la adquisición de datos para tener una buena base de datos y luego hacer algoritmos sobre ellos que puedan predecir, descriptivo, predictivo, preventivo, lo que ya quieras. En este mundo han ido a unas velocidades muy diferentes y además de ello se ha optado por ha habido como un desarrollo en el que se ha querido guardar datos sin saber para qué, ¿no? Como antiguamente, yo tengo la empresa digitalizada, tengo datos, ven y haz IA con ello. Y luego ibas a mirar los datos y esos datos se habían almacenado de una manera tradicional, con un sistema de datos, con la mente que teníamos antigua de guardar datos que luego ya me servirán. Y luego lo miras desde un punto de vista de IA y esos datos no te han servido para nada. Tú has automatizado y has guardado todo con toda buena intención, pero luego no puedes hacer nada con ellos por detrás. Pues el mantenimiento predictivo ha pasado muy parecido. Ha sido difícil coger los datos. Cuando se han cogido, no se ha hecho desde un punto de vista para hacer una IA por detrás y ahora se está viendo que estamos teniendo pues un boom de, ¿cómo es? Infoxicación, ¿no? Que se dice que muchísima muchos más datos de los que realmente, y no son justo del tipo que necesitaría quizás. Aterrizándolo, por ejemplo, en un caso puedes tener digitalizado toda tu secuencia de averías en un tren, ¿no? Tu aire acondicionado, por ejemplo, cómo falla, los compresores, los tiempos de compresor, de abertura, de tal, el número de funcionamiento, los ciclos, pero luego tú no tienes automatizado, digitalizado las intervenciones que ha habido en el taller y que han hecho cada vez de una manera, en una base de datos limpia para poder operar. Sí, entonces no los puedes realmente juntar. ¿Sabes? Si tú tienes el recorrido y todo sensorizado, pero luego no tienes igual de digitalizado las intervenciones que se ha hecho, no puedes hacer un
correctivo, o si has ido a planta y has apretado una válvula y has hecho una ruta de lubricación y no lo has registrado, tu algoritmo perfectamente entrenado para detectar anomalías te va a dar una desviación que ahí nadie va a saber interpretar, y por tanto esos algoritmos van a perder total credibilidad. Claro. Y va a fallar ese proyecto, porque el usuario final no va a tener lo que está esperando, va a haber cosas que no se pueden explicar y la culpa va a ser del algoritmo, por supuesto, porque la culpa siempre es de la IA, que no sirve para nada. Entonces tienes que tener muy claro que hay que digitalizar, que automatizar, qué estás viendo y qué no. Claro, y eso te lleva, entiendo, a lo del principio, ¿no? De para qué lo quería, y luego ya una vez que elijo qué datos necesito y voy ordenado, y aunque sean poquitos los voy cogiendo y voy sobre seguro. Es un poco como la reflexión que planteas. Sí, un ciclo vivo y continuo desde un proyecto. Por eso ahora se hace, ¿no?, con proyectos Agile que llaman ahora en iteración, que queda muy bonito, pero es que en el fondo es cierto. Tienes que hacer una primera iteración con un caso que igual no es el que sale en la televisión, pero es el que te va a dar la base para si vas a poder conseguir tu objetivo, porque si no, mejor revisa bien el caso que querías, que tienes y si lo vas a poder conseguir. O sea, ya empezamos a poner nuestras primeros lista de cosas que hace falta tener muy en cuenta cuando abordamos un proyecto de IA. Que ya sé que siempre repetimos, ¿no? Los datos no es la IA, son los datos, pero es que dentro de la IA, como ya comentábamos, ¿no?, cada vez que viene alguien que quiere empezar, quiero probar este algoritmo, quiero tal, me sé utilizar de programado. Vale, sí, me encanta, perfecto. Vamos a los datos. Es que puede ser que hasta el 80% del proyecto sea los datos y la persona, y depende del analista. El enfoque hoy en día está en mejorar hasta el último algoritmo, pero, o sea, no es probar una batería de algoritmos y ver cuál me sale mejor. ¿Por qué te sale mejor? Y si no me sale, ¿por qué no me ha salido? O sea, un analista puede probar, he probado 7 algoritmos y no me ha salido. ¿Por qué? No tienes una explicación. La respuesta está en los datos y está en la persona que los está interpretando junto con el técnico que le está asesorando para leer esos datos. Y ese es el que tiene que saber de negocio o también. Total, ¿no? Eso es. Claro, volvemos a esa figura de... Los datos tienen un conocimiento experto que está en el negocio, no en el analista como tal. Que esto es importante también para que cojamos un poco también esa responsabilidad, que a veces vemos la parte de ella y dices que como yo no sé de eso, no, sabemos mucho de nuestro negocio y es la parte que también tenemos que poner en valor, pero es verdad que hay que estar dispuestos a tener conversaciones que a veces no vamos a entender y tendremos que iterar durante varios días haciendo un esfuerzo, entiendo, cada uno de los dos lados hasta que nos entendamos. Sí, y el término que nos han vendido de plug and play, ChatGPT, sin tener ni idea puede utilizar, eso aplicado a la industria y a todos los sectores, pero en la industria muchísimo, es un mito. No es real, no es un plug and play de IA y me funciona. Eso nos lo llevamos. Entonces, nada, el que venía pensando que salía con la IA funcionando, se va con la pena. Pero bueno, nos vamos con los pasos para arrancar, que no es poco. Desde otros sectores, ¿qué hay que hacer? Mirar al que más corre y ver todas las sinergias que hay. Entonces, con automoción, referencia total, cadenas de logística, de farmacéutica, militar, tecnología militar, pues unos por necesidad y otros por mucha inversión capital han corrido más que los demás. Entonces, esos son puntos buenos que hay que tener siempre en el rabillo del ojo para imitar y seguir el camino que han abierto muchos. Si tú estás convencido de que quieres aplicar la IA, te has asesorado, has capturado los datos con los expertos, los datos que eran necesarios para el objetivo que tú querías, los has tratado, has seguido el modelo de datos que sería, has digitalizado, automatizado, incluido, has formado has capacitado a las personas para entender lo que están haciendo y por qué, y tienes esos datos, tienes un buen set de datos, vas a poder aplicar unas técnicas más avanzadas que los que no. Por ejemplo, técnicas supervisadas o no supervisadas. Si tú ya has tenido un buen histórico en el que tienes registrados y bien registrados, cuando me refiero bien es con los motivos, dentro de tu dataset están incluidas las características que han hecho que falle una máquina. Las tienes bien registradas y qué acciones se han tomado después,
tu modelo va a poder aprender de eso. Y cuando tengas un buen set de datos vas a poder utilizar una red neuronal avanzada o una máquina de una máquina más avanzada o un deep learning que no puedes aplicar si tienes otro set de datos, por ejemplo, que es no supervisado. No supervisado sería en el que tú no tienes fallos registrados. Entonces ahí te limitas a unas ciertas técnicas que no sacan los mejores resultados. Claro, y entonces aquí en la parte de que hablábamos de ir viendo puntos fuertes, necesidad de mejora y punto en común, aquí lo que dices efectivamente, eso es tomarlos como referencia y aprender de cuál ha sido la secuencia que han ido tomando. Y eso podría hilar, por ejemplo, con otro sector que no tiene nada que ver, como salud. Vale, vamos a ver. Tú lo unes con salud. ¿Qué pasa con salud? Los datos de salud. ¿Cómo se comparten los datos de salud? No se comparten los datos de salud. ¿Cuántas resonancias magnéticas puedes tener tú de una misma persona para poder hacer una IA? No deberías. No deberías poder tener. Ahí entra otro factor importante, son los espacios de datos. ¿Cuándo compartir datos? ¿No? El término que se lleva ahora tanto, espacios de datos. Es verdad, ¿no? Espacios de datos en la industria. Hablando sinceramente, si yo tengo 8 millones de datos de mi proceso, no los voy a querer compartir con la competencia. Pero si yo tengo unos datos de resonancias magnéticas y hay un banco de datos en el que se puede compartir esa información de una manera totalmente anonimizada para poder modelar degradación en neuronas, ¿por qué no se va a poder hacer eso? Entonces, en ese sector sí que hay que avanzar. Vale. Y que eso une también con el tipo que preguntabas, el tipo de algoritmos que puedo aplicar. Hay algoritmos que entramos en otro término, un tópico, o sea, que está ahora muy de moda, la explicabilidad de la IA. Sí. Los algoritmos más punteros de hoy en día todavía, hoy por hoy, no son los más explicables. Son modelos caja negra. Modelos caja negra, en una central nuclear, no los vas a poder aplicar. Sí te van a poder predecir o clasificar de una manera bastante más exacta que otros modelos. Pero no es algo a lo que vayamos a avanzar, ni se pretende. Entonces, en salud, ¿tú qué puede hacer la IA por la salud? ¿Avanzar en los modelos de caja negra o avanzar en los modelos de explicabilidad para hacer un sistema de reglas riguroso, contundente y que sea lo más completo posible para poder hacer un diagnóstico precoz teniendo datos de todo el mundo, o un modelo puntero con una black box para dárselo a un médico y que le explique a un paciente que cree que está sano, que va a desarrollar un tumor porque una caja negra se lo ha dicho? No, está claro que ahí tienes necesidad de explicabilidad, pero quizás si lo que quieres saber es si la tuerca de tal tiene un defecto, en ese caso lo mismo te da igual. Puedes explicar por qué ha sido, ¿no? Sí, porque a mí me va a saltar una alarma diciendo que va a fallar y un técnico va a ir y lo va a comprobar. Eso es. Antes de hacer nada. Entonces, si me sale una alerta de que una válvula o un rotativo está degradándose aceleradamente y no le tocaba a un preventivo mandar a un técnico para que lo vea, es coste cero. Claro, es interesante. Y te puedes evitar mucho, pero el mandar a alguien es nada. O en marketing, por ejemplo, cambiando el spamear a alguien con una oferta que realmente no es la que... ¿no? Para activar un producto que no es el destinatario idóneo, no tiene un impacto muy grave, vale, pues al final puede que se dé de baja en una newsletter o lo que fuera, pero no tiene un impacto tan negativo. Ahí la explicabilidad, pues claro, bueno. Es interesante eso, que ese matiz de tanto del nivel de madurez por sector como de la necesidad de la tipología de sector. Una manera fácil o directa de aplicar espacios de datos sería, o sea, les interesa, en mi opinión, más es a los propios proveedores. Los proveedores de una máquina, o en nuestro caso, los licenciatarios de una unidad, quieren tener monitorizada su unidad, ver para poder, o sea, el resto de unidades que tienen en otras refinerías,
para optimizar y cambiar el diseño, optimizar, a nosotros directamente compartir los datos de nuestro proceso con la competencia no lo vamos a hacer nunca, pero a los proveedores de equipos el tener datos parametrizados o las válvulas automáticas que hay hoy en día, el tener parametrizado todos sus datos en diferentes sectores, con eso sí que, o sea, los espacios de datos en ese nivel son muy útiles. Y por eso hay mucho mantenimiento predictivo que están lanzando ya los propios proveedores de dispositivos, ya vienen con su propio mantenimiento, hasta, bueno, una empresa conocida aquí, hasta sus tubos, los tubos, vienen ya con sus propios, para detectar ellos mismos sus roturas antes y ofrecer ese servicio como servicio final añadido, o sea, y servicio añadido cuando te lo venden, un postventa incluido. Que luego habrá que ver cómo gestionas tú que todos tus dispositivos de tu refinería tengan su mantenimiento predictivo independiente con todo eso. Pero eso es otra historia. Pero sí, completamente. Y luego, yo creo que hemos hecho un reparto, un repaso por sectores. No sé si alguno más no sé si a nivel de energía o de alguno que quieras plantear o banca o alguna idea que puedas tener antes bueno, de cerrarlo. En banca, así como anécdota, ¿no? Antiguamente para la concesión de las hipotecas, ligado con la explicabilidad, hay que seguir unos criterios de igualdad para explicar por qué concedes una hipoteca o no, ¿no? Eso tiene que ser completamente explicable. Y en paralelo tenían sus propios modelos antiguos ya de riesgos creados por el banco para ver la fiabilidad que podía tener esos clientes. Esa doble contabilidad, digamos, que ahora con IA se ha visto más agravada, el gap más grande, tiene que desaparecer. La IA tiene que acercarse para poder ser completamente explicable y que tener ya una fiabilidad y que esté tan integrado para que sean los modelos digamos, la opción segura. Claro. Sí, y eso todavía falta por avanzar. La IA sigue siendo, en algunos casos, un término abstracto que viene aquí a amenazarnos. No, la IA, en este caso, es este algoritmo que hace esto, tiene este valor, con este umbral toma esta decisión y es este árbol de decisión, y por eso está coincidiendo este modelo. Entonces, en eso creo que hay que avanzar, y cuando la gente lo vea y que es tangible, se incluirá y será cómo se opere dentro de unos años, no digo en todos los ámbitos, pero en muchos ámbitos estará completamente instalada, de manera que ya no nos cuestionaremos, ya no llamaremos IA a cosas que estamos llamando IA. Será la manera que funcionan y ya está. Por hacer un pequeño tip también de la importancia del talento, que estamos todos, yo creo que es un tema que estamos todos preocupados y estamos todos ocupados en ello. ¿Cómo puede afectar también estos diferentes niveles de desarrollo que hemos un poco planteado a la retención de talento? Porque es un tema que de hecho hablé yo contigo y me llamó la atención, y creo que es interesante también reflexionarlo. Sí. Está pasando, o sea, es una realidad en la industria que no está siendo en Euskadi, teniendo en cuenta lo importante que es el sector industrial, están empezando a faltar profesionales, no está siendo atractivo, y es algo que estamos analizando, el por qué dentro de la IA, bueno, claro, un poco ya se sabe, ¿no? Por qué la gente quiere hacer videogaming o quiere hacer ChatGPT, quiere hacer lo entiendo, lo que más llama, ¿no? En la industria no está siendo muy atrayente. ¿Por qué? Porque nos estamos fijando en los problemas más punteros, ¿no? Que es lo lógico, todo lo más llamativo y lo que puede hacer la IA que está. Pero por detrás hay un proceso que ya hemos contado, larguísimo, que no está realizado todavía. Ya. O sea, hay muchas, vete a una pyme y dile, vamos a analizar el grado de digitalización de las pymes, de la industria pequeña, ¿cuál es la realidad? Primero tienes que automatizar, digitalizar y luego IA. No está cubierto ese sector. Sigue habiendo papel, sigue habiendo know-how que no se transfiere, sigue habiendo formación no reglada, sigue habiendo intuición de gente que trabaja muchísimo y está muy comprometida, pero eso sigue existiendo, es una realidad. Y en este sector más aún, ¿no?
queda un reto por detrás, ¿no? Hemos llegado a conseguir lo más puntero, pero ahora toca el trabajo duro y que nadie ve de llegar a ese punto realizando todo el trabajo que hemos dejado atrás. ¿Quién quiere hacer eso? ¿Quién quiere hacer el trabajo en la sombra, sacrificado, bajo las luces? Pues hay gente que de verdad ve el reto y quiere hacerlo, quiere empujar y quiere llegar a ese punto, porque cuando lleguemos con todo va a haber el verdadero boom de tenerlo todo digitalizado, automatizado, y cuando pudimos unir todas esas aplicaciones y tener los datos conectados de una manera pensando en la IA como si fuera, o sea, todo el potencial que puede tener, ese punto va a haber una transformación real. Ahora está habiendo puntitos de transformación que no les quito el mérito porque total y muy necesario, pero ¿cómo va a ser el impacto cuando todo eso sea efectivo hacia atrás? ¿Quién quiere meterse en el barro ahí? Menos gente. Entonces, pues ahí hay un verdadero reto, ¿no? De acercar cuál es la realidad y meterse a resolver los problemas que realmente están faltando de resolver para conseguir todo el boom. Podemos seguir avanzando y aplicando el algoritmo más nuevo que ha llegado con este dataset precioso que tengo aquí y que siempre me sale bien, eso, sí. ¿Vale? Que es una labor muy necesaria, pero no. Entonces hay muchos sectores que están en ese punto y son, como ya he dicho, totalmente necesarios para seguir por el rabillo del ojo y a dónde tenemos que llegar. Pero todo el trabajo para atrás, a remangarse y a llegarlo, pues no está teniendo un atractivo. Entonces es un reto interesante. O sea, al final es, por lo menos, saberlo, planteárnoslo y tener esa reflexión de también qué acciones podemos tomar. Sí, a mí me gustaría pues lanzar un poco el mensaje de, o sea, si nos hemos comprometido a realizar una descarbonización, cambiar la movilidad, tener emisiones netas para el 2050, si eso va a ser un compromiso de verdad, hay que ver que para conseguirlo hay que transformar la industria. Entonces, yo animaría a la gente que está dudando también que ahora es un momento en el que la industria va a volver a cambiar, va a cambiar todo. Entonces, cuando hay un cambio, es duro, pero tienes que estar ahí. Entonces, posicionarte para ser parte del cambio, pues es un rol muy interesante. Entonces, la analítica de datos dentro de la industria va a ser posicionarse hoy en día. Y bueno, caballo ganador o caballo o sufridor, no lo sé, pero va a ser un actor importante. Entonces, estar en el punto, en el momento, siempre es algo a tener en cuenta. Bueno, yo creo que este tipo de cosas no se hacen por fáciles, efectivamente, lo haces por motivación, porque te crees que el resultado hace falta, porque ves que es algo que... O porque realmente estás concienciado en conseguir eso, si realmente queremos conseguirlo, claro, sí. Muy bien, pues nos quedamos con eso. ¿Qué es lo que realmente nos frena o nos limita a veces de pasar a la acción? Me gustaría aproximarlo también por tipología de agente. Teniendo en cuenta también tu experiencia, que al final has conocido tanto el ámbito investigador formativo, como la parte de centro tecnológico, como incluso la parte en esos roles de proveedor tecnológico, incluso y ahora en la parte más de demandante o gran tractor. Yo creo que tu visión es súper interesante para que veamos un poquito casi un poco tipología por tipología, planteando pues igual qué particularidades o retos resaltarías de cada uno de esos agentes y también eso, cuáles son sus puntos fuertes o necesidades de mejora, ¿no?, en cada uno de esos ámbitos. Entonces, vale, en el orden también que prefieras, si no te pregunto, pero igual como... Vale, empezamos por la universidad, ¿no? Venga, vale, eso es. La universidad con la IA, digamos, tiene un caramelito, ¿no? La IA está de moda, se requiere, se están alineando, ¿no? Ya se están creando máster y ya se está incluyendo dentro de la formación y no hay nada más que ver todas las publicaciones indexadas hasta de comida con inteligencia artificial, ¿no? Tú pones algo de inteligencia artificial y tu paper ya lo peta y indexado y es un éxito seguro. La universidad está haciendo bien, creando esos perfiles y haciendo su labor, pero tiene que ir un poco más allá. Ahí yo creo que tiene un compromiso en el que no tenemos que olvidar que son un conjunto de técnicas y se están creando muy acertadamente máster y titulaciones
muy aplicadas, en el que no tenemos que dejar de olvidar que quien aplica IA tiene que entender, no hay que olvidar todos los fundamentos matemáticos que hay detrás de cada técnica. O sea, hay una responsabilidad, no es probar técnicas, hacer un benchmark y lanzar un paper. Porque luego tú vas a hacer eso y en la realidad va a fallar. Y va a fallar y encima no vas a saber por qué. No sé por qué, claro. Y Deep Learning, haces una batería de algoritmos, le das a un botón y te prueba 700.000 algoritmos y te dice cuál es mejor, por qué es mejor, qué ha pasado con los datos, qué explicación tiene por detrás, cuál vas a aplicar. ¿Has aprendido algo de eso? Más que allá que programar. Esa es una labor de no olvidarnos de dónde viene. ¿De dónde viene? De la estadística. De la estadística simple, pura y dura. Con eso y con regresiones lineales puedes hacer hoy por hoy todavía resolver problemas y se siguen utilizando sistemas de reglas y regresiones lineales. Con eso no quiero quitar valor para nada a las últimas técnicas, pero no tenemos que dejar de olvidar que todo ese contexto no se puede dejar de inculcar y que los alumnos salgan con esa formación. Eso sobre todo quizás en formaciones más específicas y más de orientadas a mantener ese conocimiento. Quizás puede haber algún perfil que no tenga por qué llegar a ese nivel de detalle, pero efectivamente no nos olvidemos de que alguien tiene que seguir por detrás. Eso es, claro, sí. Entonces dentro de la IA, vale, hay ahora muchos roles, ¿no? Que vosotros dentro del BAIC hicisteis una categorización, ¿no? De eso es, pues sí, los expertos más no me sé los nombres, pero en bases de datos. O sea, ya hay muchos roles, sí, pero tiene que haber alguien por detrás siempre que igual no sea el mejor programador, pero que tenga la mente para velar, porque esos conocimientos tienen que estar por detrás y eso es una labor también de la universidad. Porque anotamos para aquí, crear profesionales del futuro que puedan continuar, ¿no? Y hilo con los centros tecnológicos. ¿Cuál es la labor del centro tecnológico? No es sacar indicadores de publicaciones, que también, pero es coger una tecnología y acercarla, subirla de TRL, ¿no? De TRLs bajos que son aplicados ¿no? El nivel de desarrollo de la tecnología de la universidad, conseguir llegarlo a la empresa, a la industria, que tenga un impacto. Esa traducción que puede dar para una charla de un montón de horas y es un problema muy complejo y multifactorial, eso no tiene que quedar en la IA, el centro tecnológico ha hecho este proyecto. Vale, ¿qué impacto ha tenido la empresa? ¿Ha llegado el último algoritmo tecnológico a la empresa o cuál está llegando? ¿Cuál es la realidad de la IA que se está aplicando en los proyectos de hoy en día en las empresas? ¿Qué gap hay entre el último algoritmo y lo que realmente? Creo que alguien debería velar por eso. Sí, ¿no? Porque es lo que hablábamos antes, quizás lo que se está aplicando, es que también eso, volvemos a la parte de necesidad del dato, el recorrido, tal, pero bueno, sí es verdad que cuando estemos preparados también por los datos, tendremos que tener también esa disponibilidad de algoritmos más punteros para poder aplicar. Actualmente creo que los proveedores tecnológicos en esta cadena pueden ser los que están más desfavorecidos, porque por un lado tienen la demanda de las empresas finales, en las que muchas veces puede ser desconocimiento o quiero aplicar tal herramienta, van pidiendo igual cosas que no son totalmente alineadas con el caso de uso que necesitan, ¿no? Bajo expectativas, digamos, no alineadas y titulares o presión, demandan ciertas técnicas que no están en el nivel que pueden ofrecer y ahí es donde creo que justo el nexo está siendo en ese punto. ¿Y quién lo está pagando? La industria no está teniendo el potencial que debería llegar, pero los proveedores tecnológicos están sufriendo mucho por sacar negocio de traducir. Entonces, hay quien matas al mensajero. O sea, tú hoy en día cuando vas a instalar ¿no? Quieres SAP en tu empresa, sabes lo que estás pidiendo, hay un experto, viene requisitos, y es un proyecto o nuestro de ingeniería, ¿no? Lo desarrollas. En la IA no. En la IA parece que es un salto al vacío, que algunas empresas no están dispuestas a dar, y es totalmente entendible. Hay que hacer que no sea un salto al vacío, porque lo tenemos que enfocar, vale, yo tengo este problema,
quiero ver si esta batería de tecnologías me lo puede resolver, vamos a sentarnos a hablar qué expectativa, qué realidad, qué referentes hay, enséñame ejemplos, levántame demanda y hablamos. Pero no, hoy por hoy no es contratar una ingeniería pura y dura como desde la industria tendemos, ¿no? ¿Qué proveedor? Voy a llamar a mi proveedor de confianza y que me venga a instalar este proyecto de IA de predicción y luego yo no tengo ni un solo dato guardado de fallos. No puede ser, o sea, eso no puede ser, no está en ese grado. Sí, sí. Pues de hecho, por la parte también de ver ejemplos y demás, también es el motivo del tema del catálogo que estábamos preparando, para precisamente cuando alguien vaya a ver qué necesidad tiene o vaya a pedir, tenga una lista de cosas aterrizadas para decir, por lo menos, mira, puedo hacer lo que hizo no sé quién con tal, y de alguna forma también puedas ir aterrizando. Y ya por ir cerrando, y finalmente desde tu posición ahora como demandante de IA o gran tractor, también ¿cómo lo ves? Pues desde que estuve trabajando en Tecnalia, que ahí fue cuando vi o me formé en la IA, cuál es la punta de lanza de los algoritmos, luego toqué la parte más industrial y vi los datos y aterricé un poco en la realidad, y es cuando me surgió un poco, cambié la mente por aproximarlo por el problema, no por la solución. Ahora mismo, desde el otro punto de vista, lo que veo es que el reto que nos queda es hacer, digamos, el trabajo duro de hacer que todo lo que hemos dicho que es real, que sea real. Volver para atrás, digitalizar, volver a dar una vuelta a lo que habíamos hecho, automatizar, digitalizar, robotizar, pero verlo ya digamos, ahora yo lo veo con las gafas de ya no puedo volver atrás. Claro. Si he venido de ahí no puedo volver atrás. ¿Cuál es el reto? Aterrizarlo y que sea efectivo, sacar el impacto y potencial que puede tener y que va a tener. Muy interesante. Yo creo que yo me quedo por un poco también, vamos a ir cerrando, entonces también por unos tips que quizás a mí me han podido llamar más la atención, me queda con la importancia precisamente de acercar esos mundos tan diferentes a veces, esa necesidad de conversaciones y de esas personas que hagan de traducción entre el mundo del negocio y la tecnología. Hemos hecho un repaso que yo he visto súper interesante por sectores, entendiendo que cada uno tiene tanto su nivel de madurez como sus necesidades, alguno con más nivel de explicabilidad requerido que otros que han tenido que innovar más y han hecho más ese trabajo en seguir todos esos pasos desde la parte de adquisición de datos, la digitalización y un poco todo el camino hasta luego ya ir aplicando IA, pero con esas bases, y un poco la parte ya también de que el reto que tenemos ahora en la industria es precisamente ir asegurando esas bases, ir asegurándonos de que tenemos esa digitalización suficiente para poder abordar estos retos y digamos afrontarlo desde la parte de esa necesidad y no desde la tecnología, sino de la necesidad. ¿Qué necesitamos hacer? Y a partir de ahí ya vamos siguiendo la cadena de qué datos necesito y un poco todo ese camino, o sea que es súper interesante. No sé también si quieres tú cerrar con alguna reflexión. No, pues yo estoy totalmente alineada con lo que dices, que no es la IA por la IA, es la IA para la resolución de los problemas y a disposición de las personas. Así que nosotros, si os parece bien, nos vamos a ir a la parte de atrás y seguimos hablando. Eskerrik asko.